Mis hermanos, ¿cómo están? Un saludo especial de todos nuestros hermanos que han visto nuestro video y también vamos a enviarles un saludo a todos ellos. Que Dios les bendiga y que Dios les cuide, mis hermanos. Estamos estudiando este hermoso folleto, Uniendo el cielo y la tierra, y para hoy día el tema es la preeminencia de Cristo. Y vamos a orar, mis hermanos. Santo, santo, santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos por Jesucristo, gracias te damos por nuestro Salvador, porque Él ha venido aquí a la tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y por eso nos permites estudiar tu Biblia. Ayúdanos a comprenderla, Señor, ayúdanos a madurar en nuestra vida cristiana. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí y a los que están viendo este programa. Señor, también te pedimos que bendigas a nuestros hijos y de una manera especial bendice a aquellos que han escrito y han pedido algo en nuestra página del internet. Señor, ayúdales de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al versículo de memoria, Colosenses 1, 15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Esta semana estamos estudiando la preeminencia de Cristo y el primer día titula La imagen del Dios invisible. El título viene de la primera parte de este versículo. Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Cristo? Cristo es la imagen del Dios invisible. Cuando está hablando de Cristo, ¿en qué está pensando el apóstol Pablo? ¿En qué? Miren lo que dice aquí. Por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién fueron creadas todas las cosas? Por Cristo. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Entonces, lo principal para el apóstol Pablo es Cristo es el Dios creador, y eso se repite en Juan 1, 1 al 3 y el 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces Cristo existía antes de todas las cosas. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era quién? El Verbo era Dios. Miren lo que continúa. Todas las cosas por Él fueron hechas, lo mismo que dice el apóstol, por Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para el apóstol Pablo y para Juan, Cristo es Dios. Miren lo que Cristo dijo de Él mismo. Juan 8:58, esta parte.
antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué es lo que dijo? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién es ese yo soy? ¿Quién? Miren lo que dice Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Yo soy antes que Abraham fuese. Entonces, para la Biblia, para el apóstol Pablo, para Juan, Cristo es el Dios creador de todas las cosas. Es una de las tres personas de la divinidad. Y siendo el Dios creador, ¿qué cosa especial hizo Cristo? Miren lo que aquí dice: y aquel verbo fue hecho carne. Eso mismo se repite en Filipenses 2:6-8, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquel Dios fue hecho carne, se hizo semejante a quienes, a cada uno de nosotros. Y cuando el Dios creador, el Verbo, Jesús, se hizo hombre, ¿qué pasó con él? Miren lo que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló para morir por cada uno de nosotros. Entonces Cristo es el Dios creador que se hizo humano para morir por el pecador, para morir por cada uno de nosotros. Y cuando Él vino a la tierra, ¿qué es lo que reflejó? ¿Qué es lo que vimos? Miren lo que dice aquí: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué vimos? Vimos su gloria. ¿Gloria de quién? Del unigénito del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso, estando en la tierra, miren lo que pasó en Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, como Dios que se hizo humano, Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero no solamente el apóstol Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. En el segundo día dice: el primogénito de la creación. Vamos a ver cómo Él es el primogénito de la creación, pero antes recordemos que Cristo es el Dios creador de todas las cosas, que Cristo es el Dios creador que se hizo humano para morir por el pecado, y como Dios que se hizo humano, Cristo es la imagen del Dios invisible. Luego dice el versículo: el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa el primogénito de toda la creación? Algunos utilizan este versículo para decir que Cristo ha sido creado, pero en realidad, ¿qué significa eso? Vamos a comparar este versículo con Colosenses 1:18, esta parte: el primogénito de entre los muertos. ¿Quién?
Cristo es el primogénito de entre los muertos. La pregunta es, ¿Cristo ha sido el primero en resucitar? La respuesta es no. Antes de él hubo otros que resucitaron. Por ejemplo, Lázaro fue resucitado antes de Jesucristo. Pero ¿por qué dice que es el primogénito? ¿Por qué? Aquí está la clave. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa para que en todo tenga la preeminencia? Vamos a ver cómo Daniel, que no era el primogénito de su casa, también se le dice en Salmo 89, 27, yo también le pondré por primogénito. ¿Por qué? Porque aquí dice preeminencia, aquí dice el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque era el más excelso, el preeminente. También en Éxodo 4:22 se habla del pueblo de Israel. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, el más excelso, el preeminente pueblo que está en la tierra. Entonces, Cristo es el Dios creador que es destacado como preeminente, excelso y superior. Y no solamente el apóstol dice que es el primogénito de la creación, el tercer día dice que es la cabeza de la iglesia, recordando que lo principal para el apóstol Pablo es que Cristo es el Dios, que Cristo es Dios, creador de todas las cosas, que Cristo es el Dios creador que se hizo humano para morir por el pecado, que como Dios que se hizo humano, Cristo es la imagen del Dios invisible y que Cristo es el Dios creador que es destacado como preeminente, excelso y superior. Ahora vamos a ir a Colosenses 1:18 que dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué es Él? La cabeza del cuerpo. ¿Qué significa ser la cabeza del cuerpo? ¿Qué significa? Vamos a ir a la Biblia para descubrir qué es la cabeza. Éxodo 18:25, miren lo que dice. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Este mismo versículo en la versión, la Biblia de las Américas dice, y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1000, de 100, etcétera, etcétera. Otro versículo, Oseas 1:11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El mismo versículo en la versión Reina Valera actualizada dice, levantarán para sí una cabeza. Entonces, cuando se habla en estos versículos de la cabeza del pueblo, significa una posición de liderazgo, que Él es el líder del pueblo, así como Cristo es la cabeza, es el líder del cuerpo que es la iglesia. En Efesios 1:22, eso se resalta de esta forma, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre
todas las cosas de la iglesia. Entonces Cristo es la cabeza, el líder supremo de la iglesia. ¿Quién es Cristo? Es el líder supremo de la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Miren lo que dice 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué somos? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo vivo, unido a Cristo. Y como iglesia, si tenemos a Jesucristo como nuestro líder, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Miren lo que dice Efesios 4:15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué debemos hacer? Crecer como en amor. ¿Dependiendo de quién? Dependiendo de Cristo. Entonces, Cristo dirige y da vida al cuerpo. Hemos visto hasta ahora que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, que es la cabeza de la iglesia, y ahora vamos a ver que es el principio e iniciador. Pero vamos a recordar ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que Cristo es el Dios creador de todas las cosas, que Cristo es el Dios creador que se hizo humano para morir por el pecador, que como Dios que se hizo humano, Cristo es la imagen del Dios invisible, que Cristo es el Dios creador, que es destacado como preeminente, excelso y superior, y que Cristo es la cabeza, el líder supremo de la iglesia. Ahora vamos a ver el principio. El versículo de Colosenses 1:18, esta parte dice, el que es el principio. ¿Por qué Cristo es el principio? ¿Por qué? En primer lugar, Cristo es el principio porque es eterno. Por eso dice Juan 1:1 y 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, cuando se habla de que Cristo es el principio, se está hablando de que Cristo es Dios, de que Cristo no tiene ni principio ni fin. ¿Qué más denota el que es el principio? En segundo lugar, Cristo es el principio de una vida nueva. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cristo es el principio de una vida nueva. También esa frase, ¿qué es el principio?, denota que Cristo es el principio y la garantía de la resurrección. Por eso aquí dice, Él es el primogénito de entre los muertos. 1 Corintios 15, 20 y 21 explica, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Cristo es el principio y la garantía de la resurrección. ¿Qué más denota el que es el principio? Eso denota que Cristo es el principio de la iglesia que nace, vive y crece en Él. Por eso dice aquí, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Efesios 1, 22 y 23 aclara eso. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 2:20 continúa. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el que es en el principio denota, Cristo es el principio de la iglesia que nace, vive y crece en Él. Sí, mis hermanos, Cristo es nuestro Salvador, es nuestro guía, es nuestra garantía de la resurrección y Cristo nos va a llevar a la patria celestial. Con ese pensamiento vamos a ir al quinto día que titula para reconciliar todas las cosas. Vamos a ir a Colosenses 1, 19 y 20. Miren lo que dice. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la imagen del Dios invisible. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la plenitud de Cristo incluye eternidad, poder creador, gloria, gracia y verdad. Y esa plenitud de Cristo que incluye eternidad, poder creador, gloria, gracia y verdad. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero ¿qué dice aquí? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Reconciliar. Y cuando estamos reconciliados, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ocurre? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué sucede? Hay paz, hay tranquilidad, y para eso vino Cristo. Porque miren lo que dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él vino a dar paz al mundo. Él vino a reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Miren lo que dice Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo lo hizo? Tomando nuestro lugar. Entonces, la plenitud de Cristo se manifestó para reconciliarnos con Dios, muriendo en la cruz. Y por eso ese gran versículo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué pasó? Tanto nos ama Dios que vino a morir por cada uno de nosotros. Entonces, la cruz es un testimonio del amor eterno de Dios por cada ser creado,
por cada uno de nosotros. Por eso el versículo continúa, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La decisión es nuestra, la decisión es personal. Cada uno de nosotros debemos decidir, voy a creer en Cristo para tener vida eterna o voy a continuar con el enemigo para muerte. Todo depende de nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir, mis hermanos? ¿Cuántos quisieran decir, yo creo en Jesucristo, deseo tener la vida eterna? ¿Cuántos deseamos aceptar a Cristo? ¿Cuántos? Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.